Hermanos, es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes y compartir una porción de la palabra de Dios. El tema de esta mañana lleva por título una pregunta: ¿qué ocurrió? Bueno, faltaría preguntarse cuándo y dónde está haciendo esta pregunta. Bueno, el desarrollo del tema comienza con el libro de Génesis. Así que dónde y cuándo es cuando Dios creó. Y si nosotros vamos a leer el versículo del libro de Génesis, allí leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esa frase sencilla, nosotros tenemos que entender que antes de que Dios creara los cielos y la tierra, solamente existía Dios. Dios estaba allí en el principio. Y cuando dice los cielos, debemos entender que el Señor en ese momento crea todo el universo, las galaxias, todos los planetas, los mundos, inclusive la tierra. Y luego comienza a desarrollar todo lo que va creando en la tierra en el capítulo 1 del libro de Génesis. Ahora bien, mucha gente no cree en el relato que aparece en la palabra de Dios. Y ha inventado muchas teorías, diferentes teorías, de que hubo una explosión cósmica en algún momento y de ahí surgieron los planetas y una explosión programada, y entonces quedó todo así ordenado como está ahora. Bueno, es verdad que nosotros como humanos no estuvimos, ningún humano, ni siquiera Adán y Eva, que fueron los primeros humanos en este mundo, no estuvieron en el momento en que Dios creó los cielos y la tierra. Nadie. Pero tampoco estuvieron ningún ser humano cuando supuestamente se produjo esa explosión, o cuando una célula se pone de acuerdo con otra célula de esos organismos unicelulares que supuestamente fueron los primeros organismos vivos que existieron en este mundo, y se pusieron de acuerdo para crear un organismo diferente después, en el proceso de la evolución. Así que estamos ahí de la misma manera. Nadie estuvo en la creación, pero nadie estuvo tampoco en esa explosión cósmica. Y Dios, en el desarrollo de toda su creación, ustedes van a ver en el capítulo 1 de Génesis, que en ningún momento Dios se ocupa ni se preocupa por demostrar que Él es el creador. Él simplemente va diciendo que fue lo que fue creando en un orden hasta llegar luego al hombre y a la mujer. Pero Él en ningún momento demuestra que Él es el creador. Así que hay allí un elemento que se llama fe. Nosotros tenemos que ejercer la fe. Creemos a Dios, creemos que esta es su palabra, o no lo creemos. Eso es ya una decisión netamente personal, porque el Señor nos creó a Adán y Eva con libre albedrío. En ningún momento Dios le tuvo que demostrar a Adán y Eva para convencerlos de que Él era el creador. Él simplemente le dijo: todo esto lo he creado para ti. Y qué interesante, porque generalmente uno dice que el hombre es la corona de la creación, el hombre y la mujer es la corona de la creación. Y si es lo más importante en la creación, ¿por qué no lo creó primero? Si era lo más importante, tendría que darle prioridad a crear al hombre y a la mujer. Pero si ustedes
ven el relato, en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que imposible crear al hombre y a la mujer en un ambiente oscuro, de tiniebla, y donde estaba todo desordenado. ¿Qué es lo que hace Dios? Primero, Él va preparando un ambiente hermoso. Cuando Él, si ustedes leen el relato, ustedes van a ver que Él dice, y esto era bueno. Y cuando llega al sexto día, dice, y esto fue bueno en gran manera. Así que cuando hablamos de la creación de Dios, vamos a encontrar allí unas maravillas, vamos a encontrar el amor de Dios para con nosotros los hombres, vamos a encontrar felicidad, paz, armonía total y completa, una relación de tú a tú, Dios con el hombre, sin ningún velo que lo separe. Se podían, Dios, ahí el mismo relato dice que Dios caminaba allí por el jardín para encontrarse con el hombre y con la mujer, para enseñarles. Y lo interesante también es que cuando Dios crea, por ejemplo, los árboles, la hierba, las flores, los peces, las aves, los animales, Él habla. Él crea por su palabra. Él habla y aparece. De la nada aparece todo lo que Él dice. El Salmos 33, 6 y 9, Él dice, allí dice claramente que Dios habló y existió. Él dijo y fue hecho. ¿Ve? Crea con su palabra. Pero a la hora de crear al hombre, Él allí se detuvo. Y la creación del hombre fue diferente. Porque Él dice que lo hace del polvo de la tierra. Él tuvo que tocar ese polvo. Y hacer barro de ese polvo. Y entonces una vez que crea al hombre, sopla aliento de vida, energía vital en su nariz, y entonces ahora el hombre pasa a ser un ser viviente o un alma viviente. Y cuando uno dice alma, no estamos hablando de fantasmas, estamos hablando de personas. Nosotros somos un alma viviente. Un hombre o una mujer es un alma viviente. Así que Adán aparece a la vida después que Dios le preparó todo un ambiente hermoso. Flores, pajaritos de todos los tamaños y colores cantando, revoloteando, peces de todos los tamaños, animales de todas las especies, los árboles cargados de flores y fruta y semilla para que se pudiera alimentar. Dios fue preparando todo un excelente y maravilloso ambiente para luego traer a Adán. Así que Adán no pudo ver en ningún momento cómo Dios creó las cosas. Y de hecho, cuando crea a Eva, dice que duerme a Adán en un sueño profundo. Y de una costilla de Adán, Él crea a la mujer. Interesante que no saca una parte de la cabeza o una parte de los pies para que la mujer tuviese, digamos, un nivel de superioridad o inferioridad al hombre, sino la saca de la costilla, del costado que está en el corazón, para que el hombre y la mujer tuvieran el mismo nivel en cuanto a persona, y que ninguno fuera superior al otro, que ninguno inferiorizara al otro,
Claro, cuando con la entrada del pecado todo eso se distorsionó. Y interesante también que dice que crea al hombre, y es lo único que ha creado en la creación, a su imagen y semejanza. El hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y ambos tienen la misma esencia, la misma composición. Por eso dice que cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, es una sola carne. La naturaleza del hombre y de la mujer es la misma. Ahora, me refiero a la composición. La imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que físicamente nosotros en cierta manera nos parecemos a Dios físicamente. Es probable porque Cristo se encarnó y se hizo hombre. Y Cristo es Dios. Ahora, lo que más enfatiza la palabra de Dios es que esa imagen y semejanza es a nivel físico y a nivel mental y espiritual sobre todo. Mental y espiritual. Y eso hace que entre Dios y el hombre, antes de la caída del pecado, hubiese una perfecta armonía, hubiese un perfecto diálogo, una perfecta comunicación. Todo era bueno en gran manera. Por eso el Señor dice, hay un versículo allí en Mateo. El Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya con la entrada del pecado, esa armonía que Dios creó al principio se distorsionó en forma completa. Y el Señor nos dotó del libre albedrío y por la mala decisión nosotros nos apartamos de Dios, estamos en rebeldía contra Dios, tenemos un mal carácter que aguantamos muy pocas cosas y ese carácter no es el carácter que Dios le puso al hombre cuando salió de sus manos en la misma creación. Pero Él nos invita a que nosotros aprendamos a través de su palabra a tener un carácter humilde, semejante al del Señor, un carácter manso. Y cuando dice humilde, la humildad no es un problema económico. No es la persona humilde no es la que tiene menos dinero. Eso no es humildad. Eso puede ser pobreza, pero no es humildad. La humildad es dejarse someter a la voluntad de Dios. Que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios. Así como dijo Pablo, cuando fue lanzado del caballo por esa luz brillante y el Señor lo llama y Pablo responde, ¿qué quieres que haga, Señor? Ese es el carácter que nosotros debemos tener, el carácter que el Señor quiere que tengamos. Que nosotros le preguntemos al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces el Señor nos va a indicar, a través de su palabra, Él nos va a decir cuál es el camino que nosotros debemos andar. Así que Dios quería unirse con el hombre creado para embellecer este planeta. Dios le puso el jardín del Edén
para que el hombre y la mujer hicieran de este mundo un jardín hermoso. Ya tenían el modelo, el jardín del Edén. Pero ustedes saben que el Señor en ese jardín, donde habían todos esos árboles que de hecho Él le dijo, de todos estos árboles puedes comer, excepto de un árbol que estaba en el medio del jardín. Y el árbol, según lo que dice el relato de la creación, era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo, de este árbol no podrás comer. Tú puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto, todos, excepto este. Porque el día que de él comiere, ciertamente moriréis. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Es lo que estamos analizando. ¿Qué ocurrió entonces? Que vino un ser y engañó a Eva. Y comenzó allí, si nosotros podemos leer, vamos a leer algunos versículos, ese relato de cómo Eva fue engañado. Los invito a que vayan al capítulo 3 de Génesis. Y allí dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho. La cual dijo a la mujer, y mire la pregunta que le hace, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo le preguntaría, ¿y entonces cómo nos vamos a alimentar si no comemos de ningún árbol? Pero esa fue la pregunta que le hizo y ahí comienza un diálogo con Eva. Y Eva entonces comienza a hablar con ella, le dice, no, sí, podemos comer de todo el árbol, de todo árbol, excepto del árbol que está en el medio del huerto. Porque él dijo que si comíamos de ese árbol, incluso si lo tocáramos, ya Eva le agregó algo más, íbamos a morir. Y entonces la voz del enemigo, la voz de Satanás, el diablo, la serpiente antigua, le dice, no moriráis, no vas a morir. Entonces, esas dos entidades, Dios que dice, sí vas a morir, viene este otro y dice, no vas a morir. Y de ahí hasta el día de hoy, eso sigue circulando en las mentes de las personas. Muchas personas creen que el que se murió no se murió, que está en el cielo, está en otra dimensión, pero no murió. El cuerpo sí está ahí en la tierra, pero no murió. La persona sigue pensando y te sigue viendo qué es lo que tú estás haciendo en la tierra. Esa es la voz del enemigo. Dios dijo que el día que de él comieras ciertamente morirás, y la persona cuando muere queda en un estado de total inconsciencia. Y entonces Eva fue engañada por la serpiente y comió del árbol. Pero en el caso de Adán no fue engañado. Adán decidió comer por sí mismo, él tenía libre albedrío, así que tomó la decisión de comer, porque no confió en Dios. Tremendo eso. No confió en Dios. Él amaba tanto a Eva y no quería perder a Eva. Pero no confió en Dios, que Dios podía hacer algo para salvar a Eva, para que Eva cambiara o darle otra Eva. Él no sabía. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios? No sabía. Pero él tomó la decisión también de comer del fruto, y entonces nosotros al día de hoy estamos pagando las consecuencias de lo que pasó allá, de lo que ocurrió en el Edén. Por eso nos enfermamos, por eso estamos sufriendo esta pandemia, por eso nos morimos, por eso tenemos mal carácter, por eso hay peleas en muchos hogares, hay peleas en el trabajo, hay peleas con los amigos, hay desavenencias, no nos entendemos. ¿Por qué? Porque en nosotros está también trabajando
la mente del enemigo, a través de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones. El enemigo trabaja. Pero cuando nosotros descubrimos las palabras de Dios, encontramos que Dios nos ama, que Dios quiere salvarnos y que Dios nos llama. Porque cuando Adán y Eva comieron del fruto, se escondieron de Dios. Y cuando Dios vino al huerto del Edén a buscarlos, Él pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están ustedes? Y esa pregunta Dios la está haciendo hoy a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en este mundo? ¿Sabes tú de dónde salimos? ¿Sabes tú por qué estamos? ¿Sabes tú a dónde vamos? Cuando tú crees en Dios, tú puedes responder esas preguntas. ¿De dónde salimos? De las manos de Dios. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Porque Dios nos creó por amor. ¿Y a dónde vamos? Otra vez regresamos a Dios. Porque Dios nos quiere salvar, Dios nos ama mucho y quiere que nosotros compartamos nuestras vidas con Él por toda la eternidad. Una eternidad donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, porque viviremos eternamente con Él. Y eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, es problema tuyo si tú tienes fe y crees en lo que dice la palabra de Dios o no. Ahí está tu libre albedrío. Ahí tienes que ejercer tu libre albedrío. Pero hay una realidad aquí en la palabra de Dios y Dios te llama. Mire, por ejemplo, vamos a leer algunos versículos. Salmo 95, 7 y 8 dice, si hoy oyereis la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y Dios, aquí la palabra de Dios habla de corazón a nuestra mente. No es el órgano que bombea sangre. El corazón es el centro del ser humano. Y el centro del ser humano es la mente, donde allí se decide a dónde vas o si te quedas. Si crees en la palabra de Dios o no crees. Si vas a estudiarla o no la vas a estudiar o la vas a rechazar. Allí es, en nuestra mente, es el corazón del que habla la Biblia. Así que si escuchas la voz de Dios a través de la palabra de Dios, el Señor te sugiere, te aconseja, te invita a que no endurezcas el corazón. El Señor no te va a obligar, es una invitación de Dios. Isaías 55, 1 y 2. El Señor te invita a que compres sin dinero y sin precio. Usted puede ir a comprar al mercado sin dinero y sin precio. No puede. Pero Dios nos invita que compremos sin dinero y sin precio. A nosotros no nos cuesta nada, pero a Dios sí le costó. Y le costó el derramar la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz. Isaías 55, 6 y 7. El Señor te dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Buscadlo ahora, en estos momentos, mientras tú tienes vida. Búscalo. Porque va a llegar un momento que lo vas a buscar y no lo vas a poder encontrar. Entonces, en este momento que tienes salud o algo de salud, que tienes vida, busca a Dios. Búscalo mientras Él puede ser hallado. Y termino diciendo los versículos de Lucas 19:10 y Juan 3:17. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? Esa relación de tú a tú en el jardín del Edén con Dios, el hombre con Dios, eso se perdió. Esa relación se perdió. Nosotros hoy no podemos ver a Dios, no podemos ver a los ángeles por la barrera del pecado. Pero el Señor nos llama
y nos dice y nos promete que si nosotros vamos en busca de Él, aunque no lo veamos, Él en su momento, Él va a restaurar esa relación que se perdió en cada uno de nosotros, y entonces nosotros vamos a tener la oportunidad de ver a Dios cara a cara. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y ahora, para concluir, los invito a inclinar su rostro y vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque Cristo Jesús hace posible que nosotros podamos ir a ti, Señor, a buscar lo que se había perdido, porque tú lo estás ofreciendo gratuitamente para que nosotros podamos tomar esa decisión. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos hacer nada. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón para que nuestro carácter, nuestras palabras, pensamientos y obras sean conforme a tu santa y divina voluntad. Todos estos favores te lo pedimos y te lo agradecemos, sabiendo que no lo merecemos, pero te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.